Ahí dice que ¿Qué tal, grabación. amigos? Bueno, estamos grabando. Estaba contando la anécdota que una vez hice una nota y me olvidé de grabarla, pero bueno, ahora estamos grabando. Le doy la bienvenida a Washington Abdala, eh, embajador de Uruguay ante la organización americana, la OEA, la organización. Ay, me tranqué. No, Estados Americanos, está De perfecto. Estados Americanos, ahí va. Que tuve hace un par de años el gusto de pasar caminando por ahí, Ok, de estar frente al monumento a José Gervasio Artigas, que queda a pocos metros. exacto. Fue primero que nada, la bienvenida No, y la idea es tratar de hacer una charla descontracturada, diferente a las notas que se hacen generalmente en radio, en televisión, y que, bueno, todos conozcan al ser humano también detrás del político. Un gusto recibirte y gracias por brindarme esta nota, teniendo en cuenta de que soy un pequeño canal en YouTube y no un medio de comunicación en el que te vas a hacer más famoso. primero, gracias, Gustavo, por tu tiempo. Segundo, nadie nunca es un pequeño canal. Todos somos el único canal que tenemos en términos de vida. Lo que pasa es que la gente cree que a veces un canal que tiene un poquito más de repercusión que otro, quién sabe qué milagro tiene por detrás. No tiene mucho, tiene de repente algún nivel de audiencia que se da, pero hoy por suerte, y es muy lindo esto que está pasando, se está terminando todo eso. O sea, la verdad que un canal de YouTube como el que tenés vos, si yo seguramente no voy a hacer el caso, pero el día que encuentres algo que sea interesante para la gente, vale tanto más que CNN o que Fox o que la casa. ¿Me explico? O sea, ya nadie tiene hoy la potencialidad de tener el monopolio de la comunicación. Y eso no es una mala cosa. Eso es algo interesante, sobre todo estos últimos años. Exacto. A mí me gusta siempre contar eh, un poco de mi pasado Dale. para poder presentarme en el presente. Yo toda la vida fui militante de izquierda Ok. y me Ok. sigo sintiendo con esos valores de izquierda que me enseñaron en mi casa porque mi padre, que ya no está, era un militante del Partido Comunista. Ok. Bien, a medida que en mi primera elección, a los 18 años, voté al Partido Comunista, Ok. y después empecé una evolución donde entendía que si el Partido Comunista me hablaba de la dictadura del proletariado, por más simpático que me cayera el proletariado, la palabra dictadura a mí me molestaba, Mm. porque es en la misma izquierda que me enseñaron que la dictadura era algo malo, porque en la dictadura en Uruguay, más allá que se persiguió a todos los partidos políticos, yo creo que el Partido Comunista fue uno de los que más lo sufrió en carne propia de sus militantes. No hay duda. Por eso me duele tanto ver hoy un Partido Comunista que apoya dictaduras, que secuestra, que asesina, que desaparece personas. Y bueno, y llegó un momento en que dije, en realidad yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Primero, soy demócrata. Y después me sirve esto de la izquierda, me sirve esto de la derecha y más o menos trato de absorber las cosas positivas. Y así he llegado a mis 53 años Mm. siendo demócrata y sin casarme con nadie. Es lo que, al menos lo que intento hacer, no sé si estará bien o estará mal, pero es lo que intento hacer. Y me siento muy identificado cada vez que te escucho, porque más allá de diferencias que podamos tener o cosas que nos puedan unir, veo que sos un tipo que pelea y lucha por la democracia con mucho valor y con mucho entusiasmo. Eh, Quienes te conocemos de los medios, digamos, y tu carrera política, sos un tipo con mucho entusiasmo que siempre le pone ganas a todo. Y eso me encanta. Y quería conversar contigo no solamente sobre el tema que yo más abarco, que es la problemática que hay en el Medio Oriente, en Israel, sino también estas dictaduras que tenemos en América Latina y que son respaldadas por mucha gente que se hace llamar demócrata, como son Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros personajes demócratas que a mí me preocupan, como pueden ser Petro, un negador del holocausto, como puede ser Boric, que es
una persona que se apoya mucho en la comunidad palestina chilena y que es una comunidad que me cuesta entender, porque es una comunidad cristiana y los Ya no, cristianos no la pasan nada bien en Gaza. no. Eh, pero bueno, yo ya hablé demasiado y siempre digo que en una buena nota el que más habla es el entrevistado. Así Mm, que contame primero cómo estás viviendo esta experiencia de vivir ahí en Washington, aunque me imagino que estarás viviendo a las afueras de Washington, sí. y cómo es esta experiencia de ser nada más y nada menos que embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. No sé si le puede importar a tu público, pero en mi pequeña existencia fue un desafío porque yo no vengo del palo de la diplomacia, entonces era todo un reto. Y, pero un organismo multilateral como la OEA o Naciones Unidas son territorios para tipos bueno, que les gusta estar más o menos informados, son lugares interesantes y donde podés aportar. Digamos, tengo un montón de vidas, porque tengo un montón de fracasos, o sea, la gente cuenta las buenas, yo te cuento las malas, a esta altura de la vida me importa un pito no contar los fracasos. Como tengo tanto fracaso, tuve que reinventar muchas veces la vida, me explico. Cuando vos fracasás en cosas, y bueno, y no podés seguir en las mismas, entonces te tenés que reciclar en otras. Y a mí me ha pasado que de ir la profesión al sector privado, del sector privado de la política al sector privado, a la profesión, y he tenido que ir buscando, porque yo no soy un tipo de fortuna, no sé, supongo que un tipo de fortuna capaz que puede delinear mejor su vida y capaz que está en una pista, o capaz que le pasa la misma cosa disrítmica que me ha pasado a mí. Entonces, llegar acá fue, primero yo no tenía planeado nada, llegar acá, porque estaba en mi vida profesional y bueno, entonces me lo plantearon y me pareció lindo el reto. Segundo, yo conozco algo la vida de Estados Unidos porque había pasado en etapas primigenias, juveniles, a un proyecto de investigación, o sea que había sido becado, conocía algo de la cabeza de los americanos, pero me parece que a mí es lo que me dio este pasaje, pues ya estoy de salida, lo que me dio fueron para mí dos cosas, me parece. Una es que yo ahora sí le entiendo la cabeza a la maquinaria de poder de los Estados Unidos. O sea, me voy con un activo que otra gente no lo tiene. Hay gente que cree que conoce Estados Unidos. Yo te puedo decir, y me llevaría horas, explicarte cómo funcionan los gobiernos, las agencias, los protagonistas, el sector privado, el lobby. Todo eso para mí ha sido hiper interesante, entenderlo, meterse adentro, capturar quiénes son los decisores. Es muy increíble. O sea, Estados Unidos, uno mira la pantalla o las grandes informaciones y cree que la decisión la toma Juan, Pedro, Diego y de repente hay detrás montañas de personas y de secuencias. Eso es un dato muy interesante. Y lo otro también que está en el mismo nivel de aporte para mí fue que yo venía ya haciendo consultoría hace muchos años en toda Centroamérica, porque los uruguayos, con todo el tema de la gobernabilidad democrática, son siempre muy duchos en términos de gobernabilidad, democracia, calidad institucional. Entonces yo trabajaba en Honduras, en Guatemala, en Belice, y ahora profundicé mucho más el conocimiento con un periscopio como el de la OEA. Entonces, nada, yo ya soy un viejo que no le sirvo a nadie seguramente, pero para mí estoy muy feliz porque voy de alguna forma cerrando mis ciclos existenciales con un montón de información que a mí me hace mucho bien. Básicamente es eso. Y ahora que has estado ese tiempo ahí, ¿qué posibilidades ves de que una dictadura que tiene más de 60 años como la cubana pueda caer y que el pueblo cubano pueda vivir en democracia? 66 años, yo qué sé. Depende de Venezuela. O sea, me parece que ahora el eje depende de Venezuela. Porque Venezuela es de alguna forma el gran barco autoritario de la región que está sostenido por una élite cubana que está infiltrada en el gobierno y que sostiene con metodologías cubanas el régimen autoritario. Y ahí me parece que
que lo primero que uno tiene que mirar es si Venezuela sigue o no. Y esa es la incógnita, ¿no? El gobierno americano entrante da algunas señales como que no habría de continuar la compra de petróleo. Ahí está la clave central. O sea, el gobierno de Biden, yo diría que si uno es honesto, frontal y sincero, tiene que decir se equivocaron comprándoles a través de Chevron una cifra importante de petróleo, se equivocaron liberando rehenes americanos, comillas, tapa un debate largo porque los que liberaron son americanos a medias, liberaron 4 rehenes americanos a cambio de otro tipo de circunstancias, se aplicaron algún tipo de sanciones en materia de visas, no lo suficientemente intensas, se liberó a Saab, que había costado mucho alcanzarlo, un diplomático colombiano venezolano que actúa en un territorio complejo, se liberaron a los narco sobrinos de la esposa de Maduro. ¿Qué te puedo decir? A lo largo de todos estos 15 o 20 años, todos los gobiernos del continente, perdón, no todos, pero muchos de ellos hicieron negocios con Venezuela. Cuando hacían negocios con Venezuela, no lo hacían con un sector privado, sino que lo hacían con el régimen autoritario, entre ellos Uruguay. O sea, Uruguay hubo una época que hizo negocios con Venezuela a través del Fondo Bolívar Artigas y se vendió software y se vendió ganado y se vendieron casas prefabricadas y hubo gente en Uruguay que la pasó muy bien y que hizo pequeñas o grandes fortunas a través de esos negocios. Bueno, todo eso en algún momento, si cae la dictadura venezolana, es probable que se transparente. No lo sé, el esfuerzo que se está haciendo es monumental. Yo de vez en cuando tengo conversaciones de buena calidad con gente que está muy cerca de los decisores. Hablo muy poquito con María Corina Machado y con don Edmundo González Urrutia porque tampoco puedo andar ocupando espacios que no me corresponden. De vez en cuando tengo alguna conversación con ellos, intercambios, pero con los que están a su alrededor y que son decisores sí voy hablando y está difícil. Es una pelea difícil, es una pelea muy asimétrica, porque la pelea de un demócrata es la pelea retórica, verborrágica, y la pelea de una dictadura es con el uso de la fuerza, la tortura, delitos de lesa humanidad, y ese es el gran lío. Así que nadie sabe cómo. Yo soy un viejo profesor de ciencia política, Gustavo, y una de las clases que daba siempre, ahora ya también me retiré de eso, me parece que me estoy retirando de todo, era el cómo se sale de las dictaduras. Y siempre fue una clase muy interesante. Eran 2 clases en realidad, eran 4 horas, que no se pueden resumir en 2 minutos, pero conceptualmente la idea central es que, y yo esto no se lo robé, sino que lo confieso, es Hannah Arendt la que te explica la teoría de cómo salís de los totalitarismos. Y si la lees bien a Hannah Arendt en qué es la política, el origen del totalitarismo, vas a llegar a la conclusión de que no hay una salida única, no existe una puerta única. Y el mundo hoy te lo muestra. El mundo hoy te muestra Siria, te muestra Bangladesh. Ahora hay movimientos europeos importantes en algunos países que son democráticos, pero que tienen una tendencia autocrática muy fuerte. O sea, no hay un modelo único de salida de la dictadura. Vos y yo somos hijos de un país que salió de una dictadura y si preguntaras en nuestro bendito Uruguay, como decía Tarigo, ¿quién fue el autor material de la salida de la dictadura uruguaya? Entonces los partidos políticos seguramente van a arrogarse un papel importante por la lucha en la clandestinidad, todos, los demócratas, por supuesto. Te va a aplicar también seguramente los medios a través de algunos métodos sutiles de ejercer una prensa intermitente, como hacíamos en el día, o el correo de los viernes, o en opinar. Eh, Te va seguramente a decir alguien que las radios del interior influyeron, los cassettes que mandaba Wilson, la propia movilización ciudadana, los actos de la gente en la calle. Probablemente no haya una respuesta única, es multicromático el resultado, me parece. Sí. Y
siguiendo con el tema de las dictaduras, tenemos a Nicaragua, Sí, que a mí lo que me preocupa de Nicaragua es como que es el país menos importante de todos. Es un país que no tiene un peso político. claro. Entonces parece como que hay menos esfuerzos de parte de la comunidad internacional por Nicaragua que por otros países. Bueno, Cuba es como una bandera ya, ¿no? Es más allá del peso político que pueda tener o no, es ahí es como la frutilla en la torta. Venezuela, nada sobre petróleo. Y bueno, Entonces hay intereses claros. Pero Nicaragua, ¿quién Nicar- ayuda a Nicaragua? Nicaragua, yo sé que soy chiquitito, pero yo le puse toda la carne en el asador a Nicaragua. Y te cuento cosas de Nicaragua. Eh, para mí Nicaragua hasta hace poco tiempo era más cruenta, más violenta que Venezuela, hasta hace muy poquito. Venezuela despeña cuando pierde la elección, empieza la locura, la alienación de una autocracia, de una dictadura, empieza por el despeñadero. Pero Ortega y Murillo están en una cosa muy violenta hace mucho tiempo. Y Discúlpame, sí, me voy a tomar el atrevimiento de corregirte. corregime. Sí, Murillo y Ortega, no Ortega y Murillo. Está muy bien. Murillo y Ortega, está muy bien. Hay mucha gente que sostiene que ya es ella directamente la que maneja todo. Eh, yo lo que te cuento es algunas conversaciones con los Chamorro, con Fernando Chamorro, que director del Diario de la Prensa, eh, hijos de Violeta Chamorro, quien fuera presidenta de Nicaragua Democrática. Una elección que le gana allá por el año 90 a Daniel Ortega y que yo pensé que Ortega no la iba a reconocer. Y la única respetabilidad que obtuvo Ortega durante algún periodo fue esa, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional pierde esa elección, Violeta asume el poder y Daniel queda en la oposición. Y yo te voy a ser muy franco, en ese año, en el 90, que fue la primera misión de observación electoral que hizo la OEA. Yo no sé cómo terminé ahí. El secretario general era un brasileño que se llamaba Baena Suárez, un genio, el tipo de una solvencia, de una capacidad técnica. No te puedo mentir, deberíamos ser observadores electorales, capaz que un centenar de personas. Yo estaba en un pueblito chiquito que se llamaba León, perdido en medio del interior de Nicaragua, y terminé llevando la urna a la capital. Esas cosas que para la historia de la gente son irrelevantes, pero para mí es muy emocionante. O sea, pueblito Claro. de 200, 300 personas, un funcionario internacional contratado para 15 días, termina llevando una urna. Por supuesto que llegué a los 2 días y ya el resultado estaba consagrado. Pero yo en esa época le creía a Daniel Ortega. Pues cuando respetó el resultado dije, pero entonces este tipo en una época usó las armas porque creía que tenía que pelear contra una dictadura, después se allana el método democrático y ahora pierde la elección y la respeta. Es más, para mi acervo personal, los observadores de OEA de los actos electorales siempre tienen un acceso muy próximo a toda la etapa previa del acto electoral. Y Ortega hace un acto masivo y viste que Nicaragua, Cuba, son todos países donde el béisbol es muy importante. Sí, claro. Para nosotros el béisbol es una cosa extraña, un tipo que agarra un bate y pega un chumbazo y hace un acto gigantesco, pero A gigantesco. mí me encanta. A mí me gusta verlo y me hace bien a la tranquilidad psicológica y creo que si querés un día te doy toda mi teoría, es de Murakami, no es mía, es de por qué el béisbol es lindo, porque abro un compás y volvemos rápido a Ortega. Me parece que el béisbol lo que tiene es tiempo y te da capacidad de analizar y de ver destrezas. Y el espectador, acá en Estados Unidos, es un espectador que no tiene que ser rico, que paga muy poquito y va a un estadio y está toda la tarde y va con la familia y se puede distraer y coma una papita y vuelve.
Y hay todo un tema de identificación cultural, que otros deportes de repente ya no te lo permiten. Pagar una entrada para ver un espectáculo de básquetbol en Estados Unidos son cifras ya para élites, ¿no? Porque son centenares de dólares. En el béisbol vas por 5 o 10 dólares, entras en cualquier cancha y estás toda la tarde. Y hay toda una cosa, repito, de comunidad, que es lo que nos pasa a nosotros bastante, sobre todo con el fútbol de segunda y con los cuadros que son de segunda, que no son, yo soy de Peñarol, pero no los que son Peñarol y Nacional. Parte del público que sigue a buena parte del fútbol uruguayo es porque hace comunidad, es porque va Claro. detrás de un cuadro y se divierte y van detrás. Y el resultado es secundario porque en general siempre gana Nacional, Peñarol, Peñarol Nacional. Te vuelvo a esa escena donde él está bateando una pelota y yo estoy cerca de él con el cartel, con la camiseta de la OEA, y nada, yo en esa época le creía. Y terminó en esta cosa dramática, que es un tipo con una esposa encerrados en una especie de alienación, porque eso es lo que pasa con las autocracias, las dictaduras y el déspota. Llega un momento que está encerrado en su propia mitomanía y en su propio ciclo existencial, y sobre todo esas élites que lo rodean. Siempre pasa que hay un grupo, una corte, ¿no? Esto es viejo como la vida, es Maquiavelo en El Príncipe, en general siempre le está sugiriendo al príncipe tenga cuidado de la corte, tenga cuidado de los que los rodean, porque esos son las ratas de caño más inmisericordes, ¿verdad? Porque digo, lo único que pretenden es seguir en la corte y total, el que juega la vida es el príncipe ante los demás. Bueno, parte de la locura, yo creo que esto es un patrón común, ¿eh? Parte de la locura de todos los regímenes autoritarios es que siempre hay una élite que está instalada que no está obviamente velando por los intereses ni del pueblo, ni de la nación, ni de los del soberano, ni del autócrata, por los de ellos. Esta es otra teoría en ciencia política que la dan dos tipos muy inteligentes, que en esto nadie dice Milei, pero me hace gracia porque el concepto de clase política y de casta viene de allí. Uno era Vilfredo Pareto y el otro era Gaetano Mosca. Son los tipos que tienen toda la teoría de la circulación de las élites en claves democráticas. Entonces los tipos dicen, cuando la sociedad tiene una élite que es lo suficientemente inteligente, flexible, que se sabe de alguna manera mover en el territorio del poder, le va a ir bien. Porque las élites suelen ser el reflejo de la sociedad. Entonces, y estos dos, más Pareto que Mosca, en el fondo, cuando miran a los parlamentos de los países, lo que le están diciendo a la gente es, mire que esos que usted está viendo allí, esos son su espejo. Usted se cree que es distinto a estos señores. Usted se cree que es muy distinto a Graciela Bianchi, a Charles Carrera, o no sé, al otro como es, a Maía, a Álvaro Delgado. Usted es igual a esa gente. Usted también es parte de eso. Puse esos nombres porque fueron los que se me ocurrieron, ¿eh? No tienen ningún sentido de incordiar a nadie. Puede ir cualquiera, puede ir a un Colorado también, ¿eh? Pongan a que quiera Colorado, me da lo mismo. Ese es el asunto. Ahora, claro, en democracia es buenísimo, porque vos te podés enojar o con Graciela Bianchi o con Maía o con el que, pero vos en una dictadura que hay una élite de corifeos y de atláteres que rodean a un tipo y que le comen la cabeza, a veces ni siquiera lo conoces. Y en democracia suele suceder que tipos que tienen una gran incidencia saben estar muy ocultos detrás del poder. Yo no creo en las teorías conspiranoicas, para nada, pero es un dato real que hay gente muy habilidosa en términos de poder que sabe estar entre bambalinas, que sabe de alguna forma incidir y no tener una exposición. Con las dictaduras la tragedia es que estos tipos, además de saber estar ocultos, están en negocios, están en alguna manera envileciendo la calidad de vida de la propia gente porque la gente no sabe cuál es el concepto de una dictadura.
En la democracia las reglas son universales. Tú y yo sabemos que estamos manifestándonos libremente y si no caemos en una difamación o en una injuria, nuestra libertad nos permite hasta llegar a una zona extrema porque tenemos un discurso libre. En dictadura las reglas las fija alguien, no las conoces exactamente cuáles son y es verdaderamente un peligro. Y tu vida depende de cosas que son incomprensibles. Por eso, volviendo a Nicaragua, mira, me pasó una anécdota muy loca con Nicaragua. Había un embajador de Nicaragua acá del régimen. Acá hay eventos, a veces menores, más un evento de la Junta Interamericana. Entonces yo llego, estaba en la mesa y me habían puesto el cartelito del embajador de Nicaragua al lado del embajador de Uruguay. Como yo soy de llegar temprano, me agarré una calentura y dije, no, pará un cachito. Entonces me hice el pelotudo, agarré y vi que no había nadie, cambié el cartelito del embajador de Nicaragua por otro, lo tiré para adelante, el de Nicaragua, y me quedé liberado de tipo, como diciendo que si, yo no me voy a sentar con el embajador de Nicaragua de la dictadura para estar toda la noche en un lío de innecesario. O sea, si vengo es para no tener este tipo de líos. Mirá lo que es la vida. La cena, no sé qué, dicen unas cosas los militares americanos, unos cosas, está fenómeno. Y al rato, cuando termina la reunión, el tipo viene y se me arrima. Y bueno, y que me quería conocer porque yo había llegado recién, no sé cuánto, y yo le digo, bueno, mire, no se vaya a enojar, digo, lamento mucho, pero mire que yo no pienso mucho como su gobierno, pienso nada, estoy en las antípodas. No, pero a mí me gustaría hablar con usted. Le digo, no, bueno, lo vemos. Nada, la tiré al lobo. Al mes, era plena pandemia, ese evento había sido una cosa excepcional, había que haber ido, fui con las cosas esas, te ponían a distancia, pero la distancia no tan distancia. Al mes se hace la sesión por Zoom y el tipo renuncia. El tipo renuncia a la representación. Y yo me acuerdo que el Consejo Permanente de la OEA quedó choqueado. Y yo lo único que atiné a decir es, yo admiro el coraje de un individuo que representa un régimen y que hoy ante, qué sé yo, representaciones diplomáticas de todos estos países, abdica, sabiendo el riesgo que eso implica. Porque a veces uno habla de estas cosas, Gustavo, y estas personas se juegan la vida. O sea, todos los que hoy están enfrentando las dictaduras, siendo ciudadanos nicaragüenses, venezolanos o cubanos, están enfrentando parte de su vida o de su familia. Acabo de recibir unos videos de unas amigas venezolanas que no se pueden ni mostrar, porque una señora que tiene un hijo autista que la están amenazando, o sea, ya el grado de crueldad llega a límites, bueno, los que vivimos nosotros en las dictaduras sudamericanas. O sea, nada que nos debiera sorprender. A veces los venezolanos me dicen, ¿por qué usted tiene sensibilidad en torno a este tema? Y mi hijo, yo sé lo que es una dictadura. O sea, en mi familia, nosotros somos familia de gente que le gusta la política, que ha sido servidores, y somos familia. Y mi esposa es Grauert, y el tío abuelo de mi esposa lo mató una dictadura colorada. ¿Me explico? O sea, cuando algún nabo por ahí dice, pues usted un colorado no tendría que quejarse porque usted, pero sos un gran nabo. O sea, el tío abuelo de mi mujer lo mató la dictadura de Terra, lo dejaron tirado a Julio César Grauert en un calabozo, y nosotros nunca, como familia, ellos y nosotros nunca hicimos alaraca a este tema. Nada, calladito en la boca, porque la vida es así, pasan desgracias y a veces las podés arreglar, pero contra la muerte no se puede. O sea, no vamos a revivir a Julio César Grauert por más que nos calcemos el enojo contra Terra de acá hasta la eternidad. Ya está, pasó, fue una desgracia horrible, no debió haber pasado, como las desgracias que pasaron en las dictaduras de los nuestros de acá del 70 y pico, ¿verdad? Digo, ¿qué pasaron? Horribles. ¿Tá? En fin, no sé, la mente se me fue, te pido disculpas. No, todo bien, es lo bueno que tiene este tipo de charlas y de tener un poquito de tiempo. Vos me avisás cuando necesites hacer alguna otra cosa, porque a mí me encanta conversar y más con alguien que tiene tanta experiencia a nivel político. Y los países que son democráticos o a simple vista son democráticos y terminan respaldando por derecha o por izquierda a las dictaduras. Como, por ejemplo,
yo tengo sentimientos encontrados con Brasil. Sí, Yo tengo un muy buen recuerdo de los primeros gobiernos de Lula, sí, que realmente fueron muy, muy buenos para las clases más bajas y le dio una oportunidad de vida a los que menos tenían. Y hoy veo a un Lula amigo de Irán que me asusta. sí, Pero por otro lado, ¿qué me pasa en Brasil? Que quien está enfrentándose a Lula es Bolsonaro, sí. que en determinado momento pidió un homenaje a los torturadores de Dilma Rousseff. O sea, estamos hablando no, no quiero tildarlo de nada. Creo que con esto que dije alcanzó. Claro. ¿Qué pasa con Brasil? Ahí hay lo peor que puede pasar, me parece, es cuando la política exterior no te la maneja un vector único, ¿no? Sino que tenés mucha gente que mete mano. Entonces, eh, no es Mauro Vieira el canciller real, sino que está Celso Amorín por detrás también, que ha sido el asesor histórico de Lula, que es un tipo complejo, por decirlo con respeto, es un hombre complejo. Yo creo que Lula, por ejemplo, en un tema que te es sensible a vos también y a mí también, en todos los temas de Hamas y de Israel, ha tenido posturas que no son las ideales. Eh, no sé si eso tiene que ver con la enorme comunidad eh, siria que tiene también Brasil. Eso da para un análisis lateral. Yo creo que Lula es un demócrata, punto. A ver, es un demócrata de varias etapas, con varios niveles de intensidad. Acá es capaz que, como estoy de salida, lo digo con mucho respeto. Puede ser que Lula esté en una etapa en donde no despliegue toda su intensidad. Ya, viste que los gobernantes, con toda franqueza, ¿no? También tienen un tiempo generacional, una época, un momentum. Eh, yo no termino de entender. Yo también que tengo la misma duda que vos. O sea, Lula no le está reconociendo de manera implícita o explícita la victoria a Maduro. Más bien Lula lo que le está diciendo a Maduro es pruébeme, tráigame las actas. Lo que le está diciendo, mire que usted no ganó. Lo que yo creo que Lula no quiere es pelearse con Maduro. La pregunta que viene después de esto es, ¿y por qué no se quiere pelear con Maduro? Y yo creo que Lula es un tipo muy inteligente y sabe que Maduro no tiene límites retóricos, o sea, no tiene límites verbales y que puede decir cualquier improperio en cualquier momento. O sea, con Petro ha visto que Diosdado Cabello de vez en cuando ha dicho cualquier barbaridad. Las dictaduras no te permiten un punto ecléctico. Las dictaduras son absorbentes. O usted está con la dictadura y la aguanta y la sostiene, o usted es un enemigo y en tanto cual funciona la teoría del enemigo de Carl Schmitt. Lo de Brasil va a ser muy difícil siempre con Venezuela, por unos temas de proximidad, por unos temas geopolíticos. Brasil tenía una ascendencia muy grande, sobre todo la élite bolivariana. Lo que creo que el Brasil de hoy, por más que lo quiera ocultar, no le quiere reconocer de alguna forma a Venezuela ningún grado de legitimidad, ni de origen, ni de ejercicio. Entonces le están ganando tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando te paras en ese territorio, el que gana tiempo es el dictador. Y al que le conviene es al dictador que de alguna forma no le pongas el dedo en la llaga. Mira, con Venezuela o con cualquier dictadura, pero básicamente con Venezuela, los escenarios siempre son simples. O usted está en contra y critica a ese acto de violencia autoritaria, a ese acto ilegítimo, o usted es ecléctico y se para acá y ahora analizamos qué es ser ecléctico, que es no definir posición final, o usted está a favor y es Irán, China, Rusia, etc. Si usted está acá ecléctico, usted se desplaza a este territorio, porque usted termina en el fondo consintiendo. ¿Por qué yo creo que Uruguay hicimos tanto esfuerzo y yo, qué sé yo, hubo gente que no lo comprendía, creía que era solo un tema de convicción? A mí me calienta cuando me dicen, porque sos vehemente. No, yo no soy vehemente, soy un tipo convencido.
Lo que soy es apasionado, sí. El vehemente es un tipo que alucina y que grita. Yo puedo levantar la voz, pero son convicciones. Es porque mis ideas y mis principios políticos y morales me llevan a ese territorio. Lo puedo hacer en mayor o menor intensidad retórica. Vehemente es poco menos que un dogmático que grita en una esquina y que dice cualquier imbecilidad. Yo no soy un imbécil. O sea, son otros los imbéciles que creen que porque uno levanta la voz convencido, dicen que uno es un vehemente. Serán imbéciles ellos. Yo no me siento un imbécil. Me siento un tipo muy, muy principista, muy moral en estos temas. Y me parece que es lo mejor ser moral en estos temas. Porque el ambiguo, en el fondo, le está regalando territorio al autoritario. Perdón que hice una pequeña apología de mis convicciones. Lo que pasa es que eso de la vehemencia, o sos muy combativo. Pero yo pregunto, si vengo acá a tu casa, entro y te pongo una pistola en la cabeza, ¿vos me vas a tratar bien? ¿O me vas a decir, preferiría que usted no me ponga una pistola? ¿O me vas a tirar un zapatazo? No, sos combativo cuando la circunstancia te mete en una situación límite, decía Jaspers. O sea, hay situaciones límites que viven los pueblos, que no es que vos seas combativo, es que el modelo de presentación ante esa escena es necesariamente firme, convencido. Hay gente que es más baba fría, que cree que porque tiene razón, porque habla en un tono medio que monocorde y lo dice despacio. Y yo no soy así. Yo cuando siento algo que me mueve las tripas, le pongo toda la carne en el asador. Ahora, eso no es ser combativo ni ser vehemente. Eso es ser de alguna forma un tipo convencido de tus ideas, ser lo más principista, lo más ético en torno a las mismas y poner toda la carne en el asador. Discrimino eso, porque el Uruguay tiene tendencia a tirar el fratacho, ¿no? Digo, este turco combativo de miércoles. No, no, querido, te estás equivocando. Vení al pie, discutí conmigo sobre los temas de fondo y vamos a ver quién tiene razón. Y si a ti te molesta el tono que yo pongo, no hay ningún problema, yo rebajo el tono. Ahora, si tú estás del lado de Venezuela, el intolerante sos tú, el autócrata sos tú, el cómplice sos tú, el coautor sos tú, el socio de los delitos de lesa humanidad sos tú, el que apoya el terrorismo de Estado sos tú, el que invitaría eventualmente a un dictador a sentarse en su mesa sos tú. Yo nada de eso quiero hacer. Me tengo que parar de este lado. Y vos que sos judío lo entendés perfectamente. Porque vos no te sentarías a tomar un café, y yo tampoco, con el señor Hitler a ver si estuvo bien o mal la solución final. Me parece que usted estuvo incorrecto, señor Hitler. No, no, no te sentás, te parás enfrente y sabés lo que tenés que hacer en términos humanos de rechazo. Voy a una situación límite para que veamos la evidencia empírica, porque cuando nos toca en carne propia, nos damos cuenta de la realidad. Mira, yo siempre le decía a mi madre, ¿por qué nadie hace cosas fuertes o radicales contra los dictadores? Tenía 10, 11 años y mi madre me decía, porque tienen las armas ellos, querido. Porque ellos son los que nos matan, no nosotros los que nos podemos defender. Ni siquiera no estaba hablando de matar, estaba hablando de defendernos. Pongo estos ejemplos porque cuando te pasa la evidencia empírica a nosotros, uno toma conciencia allí y dice, pero pará, ¿cómo es este asunto? Y no hay un lado semi-moral. La moral no tiene, cada uno mide la moral. O sea, si hay gente que cree que se puede sentar con Maduro, ya van 16 veces que se sientan con Maduro y que pueden negociar con él y que le van a sacar algo, fantástico, que lo hagan. Para mí es un error estratégico y dicho en el barrio, una gilada total, que le regala territorio a un tipo para que siga metiendo gente presa. Lleva ya de más de 1.800 personas privadas de libertad. Tuvo más de 100 menores de edad privados de libertad. Hay todo tipo de vejaciones, torturas. No es que en Uruguay nosotros reclamamos, toda la sociedad uruguaya, verdad y justicia, y hay como una unanimidad en torno a ese tema. Y lo hemos concebido y lo hemos entendido. Y hay gente que estaba de un lado y del otro y ha entendido que ese es el camino correcto. ¿Por qué se sostiene verdad y justicia en el Uruguay y cuando le pasa a otros tenemos que mirar para otro lado? No lo entiendo. No lo entiendo.
De acuerdo, sí, sí, sí. Yo siempre he defendido la búsqueda de los desaparecidos porque creo en el derecho de una madre a poder ir a un cementerio a llorar a su hijo y dejarle una flor. Es simplemente eso, simplemente eso. Es Todo una lo demás, que sensibilidad venganza elemental. política, que el pasado, que el presente, no, 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 nada de eso, nada de eso. Simplemente el derecho a poder llorar a un hijo es un derecho humano. Es un Es así derecho de simple. humano. Es un derecho humano. Pero ¿Sí? voy a enganchar dos temas que por más que están Dale, metele. lejanos y separados, vos recién me hablabas del tema de sentarse a hablar con Maduro. Sentarse a hablar con Maduro, dentro de todo, parece un juego de niños comparado con sentarse a hablar con Hamas. Oh, tal cual. ¿Cómo, cómo, cómo se soluciona esto? No me vas a poder contestar porque nadie lo va a poder contestar. Te voy a dar una Pero idea. ¿cómo ponernos en la piel de quien se tiene que sentar a negociar con alguien que violó, asesinó, con alguien que metió a un bebé adentro de un microondas? ¿Cómo explicamos eso? Yo tuve mucha suerte en la vida, ¿sabes? Porque la vida me regaló momentos que capaz que no debía. El tipo más inteligente que yo conocí en política, en el mundo, y que tuve una única charla de 45 minutos junto con otros amigos, colegas, fue Simón Pérez. 45 minutos con Simón Pérez. Me acuerdo de esa reunión casi que toda porque en la puerta estaba Colin Farrell esperando el militar americano. Y estaban los líos ahí y esa charla, en un momento, yo le pregunto eso que vos me preguntabas a mí. Porque uno ya de oír tanta conflictividad y tanta dificultad en el recorrido de la solución, de la búsqueda de una solución, y yo un día le dije eso, casi como me lo planteaste vos, pero creo que palabra más, palabra menos, ¿se va a arreglar esto algún día? Y él estaba acá al lado mío y me mira y me dice, esto se va a arreglar en otras generaciones, no en las nuestras. Las generaciones nuestras y hasta nuestros propios hijos están todos todavía muy cargados de todo esto. Es probable que en la tercera generación, en la que tendría que estar entrando ahora, ¿no? En la que tendría que estar entrando ahora. Lo que pasa es que eso fue dicho, esta conversación tiene 15 años y yo nunca pensé ver lo que pasó en octubre. O sea, uno sentía la locura de Hamás. Yo conozco bastante la metodología de Hezbollah por haberla estudiado, por haber ido al Líbano, a ver cómo operaban específicamente. Soy bastante, no diría que avesado, pero es un tema que no payo todo lo que sucede en el conflicto de Medio Oriente. Llegué a estar reunido con el anterior soberano de Arabia Saudita, también por una circunstancia estrictamente coyuntural, y terminé una larga conversación con él. Había estado Tomás Friedman, no sé si lo conoces, es el periodista americano del New York Sí, sí, Times. del New York Para Times, mí, claro. la cabeza más brillante que vive acá a unas 20 cuadras y a veces me lo encuentro en la farmacia y hablo con él y lo molesto un poco, ¿no? Le robo 2 minutos de su tiempo. El otro día encontré un libro en una librería de ventas usados que estaba su libro firmado y lo compré, porque, básicamente porque es el periodista que más admiro en materia política internacional. No creo que se puede coincidir, discrepar, pero es un tipo que siempre está 3 pasos adelante. Cuando vos vas a pensar, el tipo es como el gran ajedrecista que hace 5 movimientos, entonces te va como galvanizando el camino. Me hiciste acordar a mi padre que cuando discutíamos me decía, Gustavo, cuando vos vas, yo ya fui y volví. Claro, claro. Y Gustavo, uno tiene que reconocer que hay gente eh, mucho más inteligente que uno. O sea, esa conversación de Tomás Friedman él había tenido con Abdulaziz en, en Riad, y yo había ido solamente por un tema de la Unión Interparlamentaria y había leído el artículo de Tomás Friedman del New York Times de hacía 10 días. Entonces,
Abdulaziz los había recibido porque ellos querían ganar respetabilidad en la unión interparlamentaria y estaban pretendiendo ingresar. Y hay todo un debate en los organismos internacionales. Te la hago corta, pero es interesante. ¿Los dejás pasar a alguna de estas autocracias o en realidad las sacás? Por ejemplo, con Nicaragua, ¿qué conviene? ¿Que no esté en la OEA o conviene que esté? Yo siempre soy de la teoría de que estén, no de que se vayan. Porque si están, vos presionás, vos incidís, vos conversás, vos molestás, vos mandás misiones y en ese movimiento algo vas enganchando y vas salvando vidas. Ese es el tema de fondo. Vas salvando vidas. A veces la gente no sabe que una reunión de un presidente. Te hago otra anécdota también. Te voy a aburrir. Felipe Nunca. González lo iba a ver a Fidel. Y cuando lo iba a ver a Fidel, se iba a pescar con Fidel Castro. Y estaba horas pescando con Fidel. Y estaba horas. Y en medio de la charla le decía, Fidel, mirá que yo sé que vos tenés en la cárcel de Saltoncito a Gustavo Beitler. No me lo podés liberar, mirá que es un buen tipo, mirá que el pelado es buena gente, no, liberalo. Y le iba sacando gente. En esa metodología con los dictadores le vas liberando a uno y vas sacando a uno. Y tú me dirás, pero ¿es verdad esto? Esta es la verdad. Esta es la vida. Cuando estoy con Tomás Friedman, cuando estoy con Abdulaziz, le digo, mire, vi la solución que usted está planteando para el conflicto palestino, que la planteó en el New York Times hace una semana Tomás Friedman. Me dice, ¿usted lo leyó el artículo? Le digo, sí, claro que lo leí. Digo, bueno, él estaba sentado donde está usted. Y una reunión que iba a durar 5 minutos duró 1 hora y media. Entonces se paró el gordo, se fue a una mesa, me agarró el mapa, abría el mapa, me mostraba esto, me mostraba lo otro. A ver, el conflicto allí es un conflicto muy difícil de saber cuándo se va a distender, porque son odios que vienen de épocas inmemoriales, número uno. Número dos, esto está traccionado por Irán de una forma que no habíamos imaginado. O sea, veíamos insinuar esto hace unas décadas, pero el financiamiento, la apoyatura, el liderazgo de Irán con Hezbollah y con toda la maquinaria. Yo llegué a ir al Líbano, no sé si tú conoces el Líbano, tiene una rambla preciosa, una hermosura de rambla, y el Líbano, en Beirut, el que te decía bienvenido, era el presidente Assad, el padre de este que derrocaron. O sea, Líbano fue un país intervenido por Siria, que Siria tenía vinculaciones con Irán en su época y que Hezbollah estaba completamente operativo. No es... cuando estoy en el Líbano, tratando de conocer territorio que había sido por mi padre, porque yo tengo un padre, un progenitor, conocí muy poco. Mi padre verdadero fue un padre que me adoptó, el que se casó con mi madre, pero mi progenitor tenía esa sangre y yo quería entender de dónde veníamos nosotros. Y fui a reconocer el pueblo. Y me encontré en todo el Líbano un país que estaba tribalizado, que había ejércitos. Vi las manifestaciones de Hezbollah. Un día casi me da un infarto. Los tipos salieron a las 3:30 de la tarde a la calle con las metralletas para arriba y para dándole matraca y matraca y matraca. Digo, cuando lo conté esto, mi mujer me decía, pero no puede ser cierto, mi mujer es judía. Dice, pero no puede ser cierto. Digo, sí, por supuesto que es cierto. Por supuesto, esto lo vi yo. No teníamos en aquellas épocas los celulares, hace 20 años no había nada. A nadie se le iba a ocurrir sacar una foto para que te limpiaran. En resumidas cuentas, es un conflicto muy complejo, sumamente complejo, y ahora completamente globalizado, y con actores que juegan a veces de amigos y enemigos. ¿Cuáles son los verdaderos amigos de Israel hoy en la región? A ver, ¿cuáles son los verdaderos amigos de Israel? Los que no solo tienen un posicionamiento geopolítico y que están tratando de mantener la paz porque el equilibrio de paz les conviene a todo el mundo, pero ¿cuáles son los que sudan la camiseta y sienten afecto, devoción, respetabilidad? Son muy poquitos. Israel es un forúnculo en un área donde la concepción religiosa, teocrática, filosófica,
no se acompasa con el modelo existencial de allí. Y acá volvemos a Huntington, al choque civilizatorio. Ese es un gran libro que también yo daba en facultad y algunos me trataban de facho y decían, no, pero esto... Huntington lo vio todo hace 20 y pico de años. O sea, advirtió buena parte de toda esta conflictividad hace 20 años atrás. Claro, sonaba conservador decirlo antes. Sonaba conservador decir lo que Huntington decía sobre América Latina, que era poco menos que ni siquiera el patio trasero. Esto último que ha pasado, vamos a la política americana por un segundo, esto último que ha pasado con Trump, que es violentísimo. Cuando le preguntan por Brasil y él dice, no tengo ni idea, ni me importa demasiado, y será un tema de Brasil, y son ellos los que nos necesitan a nosotros, no nosotros a ellos. Terrible. Pero ese es el mundo en el que estamos. Ese es un mundo donde están pasando estas cosas que se empiezan a sincerar, que antes eran de repente quizás no explícitas. En fin, te estoy mareando, te estoy yendo de un lado para el otro. No tengo respuesta al conflicto, no tengo respuesta ante una organización terrorista, sigo estupefacto, esta liberación de las chiquilinas del otro día me impacta toda la coreografía que se armó, mostrándolas como que salían estupendas, y bastaba ver cada uno de los raptos y secuestros como fueron, a las patadas, a los chicotazos y con todo tipo de vejaciones. Es que yo ahí me tocas una fibra existencial. Yo creo que el terrorista es un ser repudiable. El terrorista es un ser repudiable, siempre, siempre. Bienvenido el terrorista que en un momento hace un acto de constricción y mira ante la vida y dice, me fui de mambo y retorno a la recuperación democrática, y yo saludo y me paro, me pongo de pie. Pero el terrorista que siempre cree que va a solucionar el tema por la violencia, pasándole por encima al otro, no te voy a recordar la frase de Meyer sobre los hijos, digo, pero es lo de Golda Meir. O sea, el concepto es, tenés que convencer de que no te voy a matar no solo a los hijos, sino convencerte de lo más profundo de lo otro. Es eso. Muy difícil. Yo igual soy biológicamente optimista, vos sos muy joven. Había un presidente de Peñarol que decía eso, decía que era biológicamente optimista. No hay otra manera. O sea, la única manera de existir, de amar a Israel y de creer que Israel va a tener un futuro de paz es ser biológicamente optimista y de alguna forma articular entendimientos, apoyaturas. Yo vivo algo muy duro, que es que he visto cómo cambió el clima internacional y cómo el antisemitismo y el antisionismo se han instalado en el planeta y son un dato de la realidad. O sea, vos acá vas a cualquier universidad, a cualquiera, te diría que el 90 y largo por ciento de universidades, y los campos universitarios tienen movidas antisemitas, y los tipos ni se dan cuenta. Un entrañable amigo me llamó hace poco para que hablara con sus hijas, no voy a dar la nacionalidad porque lo quemo, me dijo, te pido que vengas una tarde de sábado porque las chiquilinas mías están estudiando en tal universidad y ya están completamente cooptadas. Como vos sos un rompepiolas, me dijo, utilizó otra expresión, venite toda la tarde que compro unos churros con chocolate y les comes la cabeza a las chiquilinas, y fue lo que hicimos, pero me llevó toda la tarde explicarles el conflicto, el origen, el papel de Gran Bretaña, el papel de Naciones Unidas, el papel de Uruguay, a ver, todo lo que había pasado, ir a la historia del antisemita de los romanos, mostrar un poco la secuencia. Porque la gente cree que cuando estamos planteando los que defendemos Israel, la soberanía, la identidad, el derecho del pueblo de Israel a existir, creen que estamos hablando de algo que es una paranoia. Y lo que pasó terminó increíblemente pendulando el territorio para el otro lado. Como que nosotros negáramos la existencia del Estado palestino, los que defendemos la existencia libre y democrática del Estado de Israel, en paz. Lo único que queremos es convivir en paz. Ahora, si del otro lado de lo que tenés es una fuerza bélica, arrolladora, terrorista, agresiva, que utiliza todo tipo de vejámenes, bueno, decime tú cómo se hace para actuar en materia de defensa. ¿Cuál es la legítima defensa? ¿Cómo te tenés que ubicar? Es todo un debate gigantesco.
Lo que está claro es que no vas a poder ser el lago de los cisnes. Vas a tener que tener, obviamente, algún tipo de contestación, algún tipo de respuesta, y la respuesta no es una respuesta simpática, como no lo ha sido, inevitablemente como no lo ha sido. Ahora, ¿cuál era la otra respuesta que se esperaba? ¿Una respuesta de qué? En la Asamblea General de Naciones Unidas hacer un discurso y agradecer las 1000 y pico de muertes, y en todo caso de ahora en adelante pasamos a conversar. No termino de entender. No termino de Sí, entender. a mí lo que más me preocupa es ver cómo políticos que yo considero intelectualmente honestos, eso sería otra historia, otra discusión, qué es lo que es ser honesto intelectualmente, Sí, pero hay políticos que yo los veo honestos intelectualmente, que se preocupan por el derecho de los palestinos a tener su Estado. Y yo digo, no hubo otro país en los últimos 100 años que le bien, diera tantas oportunidades a otro pueblo de fundar su Estado en paz. No hubo, no existe no, otro país como Israel que le diera tantas posibilidades y todas esas posibilidades fueron coartadas por otros países árabes, principalmente Siria, Jordania, Egipto, que fueron quienes fueron los que le dieron a la narrativa de la Nakba validez, porque la Nakba no fue que a los palestinos o a los árabes que vivían en lo que hoy es Israel fueron expulsados. Sí, hubo algunos que fueron expulsados, claro que sí. Israel no es un santo y no vamos a defender todo lo que hace Israel porque no, evidentemente como todo el mundo tiene claros y tiene oscuros, pero la Nakba es una narración inventada porque los árabes que habitaban Israel en aquel momento se fueron llamados por los egipcios, por los jordanos, por los libaneses, por los sirios, porque Israel iba a ser destruido y después iban a poder volver a sus casas. La mayoría no fueron expulsados, se fueron convencidos de que se tenían que ir. Pero lo que yo voy es a estos políticos que terminan tomando a Hamas como un movimiento de resistencia. Y me preocupa porque los tengo en el Parlamento, en Uruguay, y con su discurso me están poniendo a mí como judío un blanco al cual disparar. la única solución que tenés para eso, creo yo, ¿no? Es que vayan y vean. Lo que hicieron con Orsi. Yamandú fue, miró, vio y entendió. Y yo creo que esa es la única luz. Para entender, a ver, la Nakba, Palestina del 48, los reclamos de la memoria, los conflictos, para entender todo eso, cuando vos lo contás, no se entiende. Es un disparate, capaz que es lo que te estoy diciendo. Pero yo creo que todo tipo que va a Israel, ve lo que está pasando, mira en territorio, observa toda la geopolítica y se le actúa con autenticidad y con nobleza, no puede venir no entendiendo. Yo lo creo que son ignorantes. O sea, punto. Gustavo, digo, no saben nada. Digo, no han ido, no tienen idea, no saben ni dónde está Gaza, ni qué es Cisjordania, ni cómo funcionan lo que están alrededor. No tienen ni idea de Hezbollah, no tienen idea de nada. Están hablando y ven por algo ahí, que la defensa del Estado palestino. Por supuesto que el Estado palestino tiene derecho. Todos queremos que exista y cuanto más democrático, mejor, si se pudiera. A ver, pero todo eso lo tenés que mostrar. Pero cuando lo teorizás, y todavía nosotros que estamos metidos en el tema le pones aditamentos y sabemos que hay actores que eso que te digo, que juegan en territorios claroscuros, se hace muy difícil. Hay que llevarlo para que vean. El que va, viene, no digo que viene converso, viene entendiendo. Punto. Parece una pavada la que te estoy diciendo, pero yo creo que esa es la gran solución. En alguna época yo siempre hablaba con los embajadores de Israel y se mataba a los embajadores por ir al Parlamento y por hablar, y yo les decía, mire, gaste menos tiempo, invítelos, llévelos. No te voy a dar nombres, pero manija, lleve a este y lleve al otro, y lleve a los que están más enojados, llévelos. Y que vean. Y cuando vienen, como de alguna forma entienden. O sea, no se entiende lo que no se conoce. Por eso esto también, por eso también digo, salto a otro tema.
Vos viste que no hay nadie que quiera ir a hacer una vacación a Nicaragua o a Venezuela, ¿y por qué será? La gente, digo, hasta más enojada con el imperio del mal, como es este donde vivo yo, con la nieve acá atrás, quieren venir a vacacionar. No, ¿por qué será? Y bueno, vos me dirás, y bueno, porque probablemente las cosas que se pueden ver allí son quizás un tanto mejor que otras que tienen que ver con autoritarismo, con violencia, con vejaciones. El otro día hablaba con un amigo en un club acá, uno que fue jugador de fútbol del seleccionado de Israel del año 72. Una cosa muy divertida. Lo miro al tipo, no lo conocía. Yo estaba haciendo caminata y el tipo, estoy con mi hijo y lo veo y el tipo, un veterano, más grande que yo, viste, cuando los tipos sostienen el balón, de esos jugadores de fútbol que empiezan lo que hacía Maradona con la pelota, que la mantenía, pin, pin, pin. Yo a la cuarta pelota se me va a cualquier lado. Y el veterano yo veía que la tenía 5 minutos pegada en el pie. Un día le digo a Iván, que es mi hijo, le digo, terminemos con esto, vamos a preguntarle a este veterano. Entonces nos fuimos a hablar con él y era, lo que ya te repito, era israelí y vivía acá y nos pusimos a hablar de esto, claro, que fíjate, la gente no conoce lo que está pasando verdaderamente en Israel. Entonces me lo quería convencer a Iván, me dice, vos que tenés menos de 25 años, que sos judío, tenés que aprovechar porque te podés ir y te pagan esto y lo otro. Y me hacía muchas gracias porque él estaba muy persuasivo en su teoría de explicar y mostrar lo que verdaderamente está sucediendo. Y ese es el único camino. No solo los judíos lo tienen que ver, lo tiene que ver todo el mundo esto. Sobre todo los que piensan más distintos, más diferentes. Me parece que es el mejor camino. Si te tengo que sugerir una idea, esa capaz que es uno. Sí, bueno, a mí me pasó con respecto a Estados Unidos. Yo la primera vez que fui a Estados Unidos fue en el año 2016, no hace mucho. Fui Ok, con un montón de preconceptos que llevaba de acá, de la izquierda uruguaya, ¿no? ok. Y lo que descubrí en Estados Unidos es una sociedad joven que tiene 250 años y todo el proceso de esa sociedad, estamos acostumbrados a ver, mi generación, porque no lo viví, acostumbrados a ver películas en cómo los negros fueron maltratados en Estados Unidos y ahora vivimos en una época en la que ya hubo un presidente negro como Obama. Tuve la suerte de estar en Washington, de recorrer los monumentos y de ver ese monumento gigante de Martin Luther King, Hermosura. que le saqué una foto a mi esposa y para que se hagan una idea, uno ve el monumento y mi esposa al lado en la foto es de este tamaño, ¿no? Es Claro. increíble. Cómo la sociedad norteamericana es una de las sociedades más progresistas que existen en el mundo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Para mí, porque estoy escribiendo eso es un artículo que ahora va a salir en Infobae dentro de pocos días. Para mí hay 4 o 5 elementos que hacen a que los americanos sean así. Para mí el primero es un número que nadie usa, pero yo lo uso porque me parece un indicador elocuente. Este país tiene 330 millones de tipos. Si vos dividís por la cantidad de centros universitarios públicos, privados de tercer nivel, son cerca de 4.500, 5.000. 330 millones dividido, esa cifra te da que cada 70.000 personas, Estados Unidos tiene cada 70.000 personas un centro universitario. Y en realidad la cifra es mucho mayor, porque yo te divido 330 y pongo veteranos como yo que ya no están en la universidad, van como profesores, pero ya no se están capacitando, o sea que la cifra es mucho menor. Eso me parece que es un dato elocuente. Es un país que el conocimiento anda por todos lados y es caro y es barato. Le podés entrar por donde sea, porque están los college, los community college, las universidades públicas, y por cualquier lado hay movilidad social. Si sos bueno o buena, el sistema está preparado para detectarte. Anda como con un tester buscando el que es bueno y lo cachea, y no importa si sos ucraniano, uruguayo o eslavo, te van a capturar. Ese es un dato. Segundo, es un país que tiene enorme cantidad de creatividad. Vos vas a los museos acá
y desde la lamparita hasta lo que sea, los americanos están permanentemente inventando. ¿Por qué? Porque es una sociedad creativa, en el sentido de que lo de que decía Schumpeter, es otro intelectual de la economía y de la política, decía, el capitalismo tiene un proceso de destrucción y de creación. Crea y destruye, destruye y crea a la vez. Es como una tensión permanente en la que está. Por eso Bezos, Jeff Bezos, hace 15 días, cuando le hacen esta pregunta, contesta, este país es lo que es por el capital de riesgo. Porque hay gente que tiene mucho dinero, que está dispuesta a apostar, a invertir en proyectos que suenan muy locos, pero que como acá todo lo que pueda sonar muy loco capaz que puede ser real, entonces capaz que le ponen alguna moneda. Entonces son países en donde la inversión en capital de riesgo es enorme en proporción a lo que podría ser todo nuestro continente que no tiene esos recursos, o Europa, que es conservadora, que tiene recursos pero es conservadora y que juega a la chique. Otro elemento que hace también enorme a este país es que, y eso lo decía Ronald Reagan, que es multicromático. O sea, Estados Unidos, el que viene acá, el nicaragüense, el venezolano, sí, mantiene su identidad, es verdad que la mantiene, pero se hace ciudadano americano, se transforma, acepta que el régimen de alguna forma, el sistema lo asimile. Y todo eso genera una sociedad muy multicromática, muy distinta, muy poco previsible para lo que son otras. O sea, mi esposa tiene pasaporte español, mis hijos también, lo tienen por la causa sefaradí. O sea, yo siempre cuento que es una especie de reconocimiento a la expulsión del año 1492. Es una culpa con la que pagan los españoles y algunos europeos el daño que le hicieron a los judíos en 1492 cuando los echaron a patadas. Entonces, reivindican en parte, consiguiendo la ciudadanía, fenómeno. A ver, este es un país dificilísimo, muy duro. Es un país que no se le hace fácil a nadie, que salir adelante es muy crudo, tan crudo como nuestros países, como todos. Pero lo que tiene es que hay escaleras de movilidad social que están preparadas. Esa es la realidad, me parece. Muy bien, Washington, no te quiero robar más tiempo. Dale. Podría seguir, ya llevamos más de una hora y podría seguir más tiempo porque es muy agradable conversar contigo Igualmente, por tu forma de ser. Ojalá dentro de un tiempo, vos ahora, ¿cuándo dejás Ya el cargo de vengo, ya dejo embajador? ahora febrero, fines de febrero, yo ya vuelvo, así que la vida nos va a encontrar por ahí con mucho gusto. Ya sabes quién te va a suplantar? Yo no tengo la ¿Cuál es el menor reemplazo? idea, no, esa información no ha corrido, ni siquiera ha corrido a nivel de rumor, no tengo ni idea, pero a ver, hay gente buena en todos los partidos y el gobierno en Sí, esto, sin duda. sí, va a encontrar gente buena, mejor que yo seguramente, no es tan difícil. Dale. Uruguay lo que tiene para quienes no son uruguayos y están viendo el video es que es un país bastante coherente y cuando hay cambios de gobierno y cambios de partido, lo cual es fantástico para la Claro, democracia, claro. no es que se Ah, destruye todo y se empieza de vuelta, más allá que en algunos discursos parece que así fuera, pero son discursos electorales. eh, Después el Uruguay ha sido, creo que del 85 para acá, ha sido siempre el mismo y ha sabido caminar con diferentes gobiernos y eso es algo de lo que creo que todos en cierta forma estamos orgullosos. sí, señor. Washington, muchísimas Gracias gracias por tu y tiempo. en Dale, algunos meses nos vemos en con Montevideo y mucho iremos gusto. a tomar algo juntos por ahí. Dale, un Te abrazo mando un grande, abrazo gracias. grande y gracias por participar. Arriba, abrazo grande. Abrazo.